La deuda externa es la suma de las deudas que tiene un país con entidades extranjeras. Se compone de deuda pública, la contraída por el Estado, y la deuda privada, la contraída por las empresas y particulares. La deuda externa con respecto a otros países comúnmente se da a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. El principal argumento para que un país contraiga una deuda es que teóricamente permite conservar los recursos propios y recibir recursos ajenos para explorar, procesar o producir nuevos bienes y servicios. Sin embargo, se vuelve un problema cuando dicho dinero no se utiliza en aquello para lo que fue solicitado, cuando se usa de manera ineficiente o cuando las condiciones de devolución se endurecen, ya sea por incumplimiento anteriores del deudor o por presiones externas para modificar la política económica. En 1973, el precio del petróleo se multiplicó por 4. Los países productores ganaban enormes cantidades de dinero y bancos privados acudieron a estos países con tipos de interés extremadamente bajos. El 60% de los créditos fueron a países empobrecidos. En el caso de América Latina, varios países de la región se encontraban bajo regímenes dictatoriales que contrajeron deuda de manera imprudente o deliberada. A finales del 2000 sucedieron 4 hechos perjudiciales para estos países. 1. Subieron los tipos de interés, lo que precipitó la crisis de la deuda en el año de 1982, que se manifestó con fuerza en los países latinoamericanos. En ese momento se fomentó la adquisición de nuevos préstamos para hacer frente al pago de deudas impagables, provocando a raíz de esto la catástrofe económica de esta década y la multiplicación de la deuda. 2. Se apreciaba fuertemente el dólar. 3. Cayó el comercio mundial y se despreciaron las exportaciones del sur, ya que no era el petróleo. 4. Se iniciaron los planes de ajuste estructural. Se llegó entonces a una situación que metafóricamente explicaba el analista Ignacio Ramonet, en la que los países del tercer mundo invertían más dinero en devolver los intereses de esa deuda que en su propio desarrollo. Esta entrada de la deuda total pública y privada adecuada a no residentes reembolsables en monedas, bienes o servicios internacionalmente aceptados. Estas cifras se calculan sobre una base de tipo de cambio, es decir, no en términos de paridad de poder adquisitivo. La progresiva aparición de más y más países lastrados por su enorme deuda causó a finales del siglo XX una progresiva conciencia en muchos sectores sociales de la necesidad de la condonación de la deuda externa a los países del tercer mundo, incapaces de pagarla. Esta idea ha encontrado una fuerte resistencia entre los sectores políticos más conservadores de estos países desarrollados, que no se resignan a perder el dinero prestado. Aunque no es frecuente, varios países han condonado a otros su deuda, generalmente por estar en el país reconstruyéndose tras una guerra, una catástrofe o después de un estudio sobre su economía. En España, según Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, la deuda era de 68.000 millones de dólares en el año de 1970. En una década la deuda creció hasta 577.000 millones de dólares, aunque aún era asumible si se hubiera mantenido los términos en los que fue encontrada. En los años 80, recordados como la década perdida para el desarrollo, la deuda se convirtió en impagable y alcanzó tales proporciones que se convirtió en uno de los principales obstáculos para el progreso. En esa década, los países en desarrollo pagaron una factura en el orden de 1.300.000 millones de dólares en concepto de pago del servicio de la deuda. Con el problema de deuda externa tras la macro campaña de presión emprendida entre 1998 y 2000, ha pasado algo parecido a lo sucedido en el 0,7%. Los logros conseguidos muy parciales y más encaminados a lavar la imagen ante la opinión pública a una reforma calada han provocado una mezcla de escepticismo y resignación contra la ciudadanía.